Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a abrir nuevamente sus Biblias en el Salmo número 23, esta joya de la Escritura, un salmo amado por todas las generaciones de cristianos. Muchos de ustedes pueden repetirlo de memoria. Y a mí me gusta leerlo directamente del texto bíblico. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta maravillosa seguridad que encontramos en el Salmo 23. En tus manos pongo este tiempo, Señor. Tiempo trascendente en este culto, Señor, en este día, que es la exposición de tu palabra. Entiendo la importancia y la responsabilidad detrás de este momento, Señor. Y por eso me encomiendo a tu gracia y a la dirección de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa y como todos sabemos, este pasaje no necesita de presentación. Muchos de ustedes, como decía hace un momento, lo pueden recitar de memoria, pero encontré esta versión poética de este salmo en un himnario antiguo español llamado el Salterio Poético. Es del siglo XVIII, y esto lo encontré en un libro de Carlos Spurgeon llamado El Tesoro de David. Escuche esta versión poética del Salmo 23. El Señor me gobierna y me dirige, así nunca podrá faltarme nada. Y ya me ha establecido en un paraje de muchos pastos en que nada falta. En un feliz paraje donde abundan mullidas hierbas y corrientes de aguas, aguas que fortifican, que consuelan y que mi alma convierten y restauran. Me condujo a las sendas deliciosas que a la justicia guían y a la patria. Y esto lo hizo por gloria de su nombre, del nombre santo que mis labios cantan. Porque, Señor, si entre las negras sombras de la pálida muerte me encontrara, sin temer ningún mal, firme andaría, porque tú estás conmigo y me acompañas. Ese báculo mismo que me rige, esa severa y saludable vara con la que sueles piadoso corregirme, es lo que más consuela mi esperanza. Para mí, y a vista, preparaste una mesa terrible, una muralla que me resguarda de los enemigos, que me persiguen con tan fiera hazaña. Y mi cabeza untaste con aceite, mejor que los perfumes de la Arabia. ¡Ah! ¡Qué admirable es! ¡Cuánto bendigo ese cáliz de amor con que me embriagas! Y espero que tu gran misericordia me ha de seguir cuanto mi vida alcanza, para que habite en tu mansión divina los venturosos días que no acaban. Esta joya bíblica, ¿cuál es su tema? ¿De qué trata el Salmo 23, hermanos? Bueno, la primera frase nos puede decir y puede ser considerada el resumen de todo el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De eso trata el Salmo 23. El resto del Salmo solamente es un desglose de esas necesidades que nuestro pastor ha cubierto. Y hermanos, es que aquella oveja de Jesús tiene cubiertas todas las necesidades básicas, todo lo que necesitas tú para una vida feliz y plena y en una correcta relación con Dios, están cubiertas si Jesús es tu pastor. Las necesidades físicas, las necesidades mentales y emocionales, las necesidades también en cuanto a lo que necesitamos frente a los peligros.
Pero esta última parte del Salmo 23 nos habla de las necesidades más importantes que están cubiertas si Jesús es tu pastor, que son las necesidades espirituales. Es posible que no tengas todo lo que deseas, pero sí tendrás todo lo que necesitas. Es posible que no vayas a tener todo lo que deseas, pero sí vas a tener todo lo que necesitas. Nada te faltará en todos estos rubros, hermanos. Y en la última parte del Salmo 23, hermanos, y yo leo a partir del versículo 5 y 6, nos habla de que si Jesús es tu pastor, están cubiertas las necesidades más importantes. ¿Cuáles son las necesidades más importantes del ser humano? Podemos citar de inmediato el alimento, un techo, una familia, el acceso a salud, el acceso a servicios básicos. Y es verdad, sin la cobertura de esas necesidades uno no puede tener una vida considerada mínimamente digna. Pero por encima de esas necesidades está la necesidad espiritual. La necesidad más importante del ser humano es la de tener una correcta relación con su Creador. Y hay tres realidades, tres verdades que estos dos últimos versículos nos hablan acerca de la seguridad de que si Jesús es tu pastor, si Jesús es nuestro pastor, estas necesidades espirituales están cubiertas. Si Jesús es tu pastor, nada te faltará en cuanto a las realidades espirituales, en cuanto a las necesidades espirituales. Y la primera verdad que este Salmo 23 nos dice acerca de cómo Dios ha cubierto las necesidades espirituales de sus ovejas, es que Dios te ha aceptado. Voy a leer el versículo 5 en esta versión. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Ahora, hermanos, en nuestro lenguaje evangélico, nosotros hemos abrazado expresiones que no corresponden a una adecuada teología. Y quiero dejar algo muy en claro el día de hoy, hermanos. El tema de la salvación de nuestra alma no se trata de que nosotros aceptemos a Dios, sino se trata de que Dios nos acepte a nosotros. ¿Escuchó esta frase, hermano? La salvación de nuestra alma no se trata de que nosotros aceptemos a Dios, sino que Dios nos acepte a nosotros. Dios no fue el que se descarrió, y nosotros no somos los que imponemos las condiciones para una correcta relación de Dios con Dios. Dios no tiene ninguna necesidad de ser aceptado por los seres humanos. Somos los seres humanos los que estamos en necesidad de ser aceptados por Dios. Ahora esta frase del versículo 5 del Salmo 23, dispones ante mí un banquete. Cuando nosotros no hemos entendido correctamente la revelación divina en cuanto a la santidad de Dios, podemos decir, qué maravilloso, cómo Dios dispone un banquete, hermanos, pero aquí se habla de una imposibilidad, de un imposible. El Dios santo, 3 veces santo, no puede tener comunión, hermanos, con seres humanos que hemos pecado, que hemos violado su ley. Su santidad obliga a Dios no a disponer un banquete para nosotros. La santidad de Dios lo obliga y lo lleva a rechazarnos y a no tener cercanía con los seres humanos. Ahora, ¿cómo hizo Dios posible lo imposible? Es decir, ¿cómo hizo Dios que Él desee y haya disponernos una mesa de banquete e invitarnos a ella? La respuesta está en la cruz. La única forma en la cual tú y yo podemos acceder a una comunión, a una amistad con Dios, es que nuestros pecados sean perdonados. Ya hemos dicho, hermanos, Dios no creó al hombre pecador. Dios creó al hombre en un estado de inocencia. Pero
lo sometió a una prueba. Al primer humano, al representante de la raza humana en el huerto del Edén, a Adán, lo sometió Dios a una prueba y le dio una orden. No comerás del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nuestra relación de amistad quedará afectada, terriblemente afectada. Y todos conocemos que nuestro representante de toda la humanidad en Edén desobedeció a Dios. Y eso trajo una terrible tragedia a la humanidad. Y de ahí todos sus descendientes hemos desobedecido, hemos seguido el mismo ejemplo de Adán. De hecho, venimos a este mundo ya con una naturaleza que nos impulsa a lo malo más que a lo bueno. Y por eso cada uno de los seres humanos somos responsables ante Dios por desobedecer su ley. Pero Dios puso una solución a ello. Y eso fue la cruz de Cristo. Dios mismo se encarnó, envió a su Hijo, lo hizo hombre, y Jesucristo en su humanidad cumplió la ley. Y ahora Jesucristo se convirtió en nuestro representante ante Dios. Él fue nuestro representante durante su vida porque Él se sometió voluntariamente a los mandamientos de Dios y Él los cumplió de forma perfecta. Él vivió la vida que ningún ser humano hemos podido vivir. Una vida de total y completa sumisión a la ley de Dios. Con esa justicia, con esa obediencia perfecta, hemos de ser revestidos tú y yo a través de la fe en Cristo. Y en su muerte, en la cruz, Él fue castigado por los pecados que hemos cometido a lo largo de esta vida y con los cuales hemos ofendido al Señor, a nuestro Creador. Esos pecados míos, cada mentira, cada codicia, cada odio, cada hurto, cada mal pensamiento, fueron atribuidos, fueron transferida esa culpa por esos pecados al Santo Hijo de Dios en la cruz. Así que fue en la cruz del Calvario en la cual Dios hizo posible lo imposible. Ningún pecado de ningún ser humano quedará impune. O fueron castigados en la cruz de Cristo el día que Él murió crucificado, o serán castigados por toda la eternidad por aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio y que no recibieron la oferta de la salvación. Así que, de esa manera, si aquellos que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo Jesús y han creído en su Evangelio y le han dicho a Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que tú moriste por mí en la cruz, te entrego mi vida. Aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo, Dios los invita, los hace sus ovejas y los invita y les ha preparado un banquete y ahora puede tener comunión con ellos. Dios nos ha declarado justos en la cruz de Cristo y por eso se ha eliminado aquello que impedía que tú y yo cenáramos en la mesa de Jesús, en la mesa del Rey. Lo más grande que le puede ocurrir a cualquier persona es ser reconciliada con Dios. Cuando tus pecados son perdonados por Jesús, Él te invita a una cena. Ahora, la pregunta más importante que alguien te puede hacer, a ti que me escuchas, ¿ya has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Ya has sido reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz? Sigue diciendo este pasaje: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La versión que consulté dice en presencia de mis enemigos. Hay una frase y una filosofía de vida que mi padre, él la hizo suya y me impactó cuando él hacía referencia a ella. Y yo también la he adoptado como una
filosofía de vida, hermanos. Y es que mi padre decía siempre que él no se consideraba enemigo de nadie y a nadie consideraba su enemigo. Y eso es algo muy bueno que sería bueno que todos aquellos cristianos adoptáramos, hermanos. No te consideres enemigo de nadie y a nadie consideres tu enemigo. Hablando de seres humanos, de personas, de semejantes, de prójimos. La Biblia sí habla de que los cristianos sí tenemos enemigos, pero no son seres humanos, hermanos. Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas, escuche esto, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Quieres saber quién es tu enemigo? Dice aquí este pasaje que no son seres humanos, sino fuerzas espirituales malignas. Es decir, aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios y que ahora están al servicio de Satanás y que su número lo desconocemos, pero están ejerciendo una labor y una actividad intensa en este mundo para hacer que la gente rechace el evangelio, para que la gente no oiga, para que las iglesias no se movilicen en la proclamación del mensaje, en llevar el mensaje. Bueno, pues estos seres espirituales, esos son los enemigos. Ahora, regresando al Salmo 23, ¿qué es lo que está diciendo este autor, hermanos? Dios, nuestro pastor, una vez reconciliados con Él, nos invita y ha dispuesto un banquete para nosotros, nos invita a su mesa. ¿Y saben qué? No lo hace a escondidas. Lo hace públicamente y lo hace en presencia de aquellos seres que más te odian. Los seres que más te odian no son seres humanos, ¿sabías? El ser que más te odia es Satanás y sus huestes que le sirven. Bueno, pues Dios está diciendo, ¿sabes qué? Él ya es mío, es mi oveja, cena en mi mesa, y de protegerlo de ti, Satanás, dice Jesús, yo me encargo de protegerlo de ti. Eso es lo que está diciendo Jesús al invitarnos y al disponernos, sentarnos en su mesa y hacerlo públicamente delante de nuestros enemigos espirituales. Pero esa es la primera verdad, hermanos. ¿Cómo sabemos que nos hemos reconciliado con Dios? Porque Dios nos ha aceptado, insisto, no es que tú hayas aceptado a Dios. Lo correcto es que Dios en su gracia nos ha aceptado en Cristo. No lo olvides, en Cristo. No por tus méritos, no porque hiciste algo, no porque hiciste una oración, no porque levantaste una vez tu mano en algún culto. Fue por la obra de Cristo en la cruz, que está reconciliado con Dios y que tienes acceso a su mesa. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente Él ha preparado y ha dispuesto un banquete, lo cual indica que las cosas entre Dios y nosotros ahora están arregladas, sino que también tenemos acceso a su mesa. Sigue diciendo el versículo 23:5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios no solamente nos recibe en su casa, hermanos, sino que nos sienta en su mesa. Ustedes saben que no cualquiera tenía acceso a la mesa de un rey, ¿sí? Es decir, incluso los mismos integrantes de la servidumbre, ellos tenían que comer aparte. Pero vean la distinción que hace aquí. Hace una referencia, esto de ungir la cabeza, hermanos, es una referencia a la costumbre antigua de que un anfitrión que había invitado a gente a su casa a comer, había un ungüento, un aceite perfumado que se ponía sobre la cabeza en señal de bienvenida. Lo que se estaba diciendo ahí es bienvenido. Aparte de lavarle los pies, la parte de la servidumbre de la casa era la encargada de lavar los pies, también se ungía la cabeza del
de aquella visita, de aquel que había sido invitado a la mesa. Hermanos, es una maravilla, una tremenda bendición, una tremenda gracia el que nosotros tengamos acceso a la mesa del rey. David sabía de lo que hablaba porque Dios movió su corazón para hacer lo mismo con alguien que era de sus enemigos. En 2 de Samuel 9 vemos este relato. El rey David ya había llegado al trono, ya había sido coronado rey. Y había Dios decretado que se exterminara la casa de Saúl, el rey anterior, el rey que Dios había destituido y que Dios había dicho nunca se levantará de su descendencia rey de Saúl. Pero había quedado un descendiente del rey Saúl, y este hombre, Mefiboset, cuando estaban exterminando a toda la familia de Saúl, una criada, cuando era bebé, Mefiboset lo llevaba en sus brazos, estaba huyendo con el niño se le cayó y quedó pues lesionado de la cadera, quedó discapacitado y quedó cojo Mefiboset. Pasó el tiempo y Mefiboset creció, y un día David dijo: ha quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo le haga misericordia. Y dice: sí, está Mefiboset. Dice: tráiganlo. Y noten este relato. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Noten esto: tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Hermanos, tú y yo éramos enemigos de Dios, y ahora Dios nos sienta a su mesa. El día de hoy, hermanos, participaremos de la cena del Señor. Piensa en esta verdad cuando estés participando del pan y del jugo de la vid. Tú y yo éramos enemigos, éramos ese Mefiboset, ese perro muerto. Debemos de sentirnos indignos y reconocer que si no fuera por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros no tendríamos acceso a la mesa del Señor. No hay cosa más maravillosa que ser reconciliado con Dios, hermanos. En una ocasión, un joven que se había ido de su casa como el hijo pródigo, en malos términos, enojado con sus padres y con su familia, se fue a vivir de forma impía. Él había decidido regresar a su casa, y antes de abordar el tren, escribió una carta y les dijo: voy de regreso a casa. Les pido perdón por todo el daño que les he ocasionado, pero solo entraré a su casa si ustedes me han perdonado, les escribió a sus padres. Las líneas del tren pasaban cerca de su casa, y en su casa él recordaba que había un árbol grande de almendros. Dijo: yo voy a saber, la señal de que ustedes me han perdonado es si yo en ese árbol de almendros veo un pañuelo blanco. Si veo un pañuelo blanco, me bajaré en la siguiente estación y ingresaré a su casa. Pero si no veo ningún pañuelo blanco, entonces sabré que no tengo su perdón y me iré no sé a dónde.
A medida que el tren se acercaba a la estación, él no podía ya con la incertidumbre. Le dijo a su compañero de asiento: por favor, estamos llegando a una casa de tales características que tiene un árbol de almendros. Por favor, dígame si ve usted un pañuelo blanco. Cuando se acercaron a la casa, le dijo: joven, sí, veo el árbol, pero no tiene un pañuelo, sino muchos pañuelos colgados por todos lados. Señal de que sus padres lo habían perdonado. No hay cosa más grande que saber que Dios te ha perdonado, que te ha recibido en su casa y que te invita a su mesa. Pero sigue diciendo este salmo una gran enseñanza. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa mesa a la cual nos invita el Señor, hermanos, tiene una copa. Ahora, la Biblia, hermanos, habla de las copas en varios aspectos, pero uno de los aspectos más terribles es que la Biblia relaciona la copa con la ira y el castigo de Dios por los pecados. Por ejemplo, en Apocalipsis 16 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. También en Jeremías se refiere a la copa en sentido de castigo por los pecados, castigo de Dios por los pecados. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Ahora bien, hermanos, para que tú y yo podamos tener acceso a la mesa de la cena de Dios y a esa copa que está en su mesa, Jesús tuvo que beber la copa amarga de la ira de Dios. Jesús bebió de la copa de la ira de Dios para que tú y yo podamos beber de la copa de la comunión con Dios. Eso es maravilloso. Cada vez que nosotros participemos del jugo de la vid, como lo vamos a hacer más adelante, hermanos, cuando tengas el jugo de la vida en tu mano, a continuación que bebamos de él, hermanos, piensa que Jesús tuvo en su mano la copa de la ira de Dios por tus pecados y los míos, y la bebió hasta el fondo. La bebió hasta el fondo. Pero, hermanos, este salmo concluye de una manera magistral y sigue diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuánto durará esta amistad con Dios, hermanos? Cuando alguien se reconcilia con Dios, hermanos, no existen cláusulas de terminación. Dios no te dice: bueno, ya estás reconciliado conmigo, pero ten cuidado, porque esto puede un día terminar. Dios no hace eso. Dios ha garantizado todo, y esto es algo por lo cual debemos de glorificar al Señor, hermanos. Dios ha decretado todo y ha garantizado todo para que esta relación de amistad no termine nunca. Nunca, incluso trascienda por la eternidad. Dice esta frase: todos los días de mi vida. Mientras estemos en este mundo, hermanos, aunque ya disfrutamos y ya es una realidad la amistad con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, hermanos, todavía estamos expuestos a nuestra propia debilidad. Tenemos que reconocer que todavía pecamos, todavía fallamos, aún no somos lo que hemos de ser. Por la gracia de Dios ya no somos lo que antes éramos, pero aún no somos lo que hemos de ser. Pero en medio de toda esta debilidad, hermanos, nosotros no recibimos ni recibiremos de Dios nunca más su ira. Hermanos, nunca digas:
cuando pases una enfermedad, Dios me está castigando, ay, Dios, detén tu enojo. No, porque la ira de Dios ya por nuestros pecados fue dirigida a su Hijo en la cruz, como ya hemos dicho. Así que, ¿qué es lo que envía Dios a sus ovejas? Aquellos que hemos sido reconciliados con Él, hermanos. Dios nos envía su bien y su misericordia. Y ellas nos siguen. Nosotros no tenemos que estarlas persiguiendo. No tenemos que estar persiguiendo el bien y la misericordia de Dios, hermanos. Tratar de conseguirlas, tratar de comprarlas con méritos. Ellas nos siguen a nosotros. Dios nos envía su bien y su misericordia, no su ira, todos los días de nuestra vida. Así como los que padecen hipertensión arterial necesitan tomar diariamente una dosis, la que el médico les haya prescrito, de captopril, de losartán, de lo que sea que estén tomando para regular su presión, hermanos. Las ovejas de Dios necesitamos todos los días nuestra dosis del bien y de la misericordia de Dios. Por eso, Jeremías en el libro de Lamentaciones dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Dios nos da nuestra dosis diaria de su bien y de su misericordia. Hoy domingo, Dios tiene garantizado su dosis diaria de bien y de misericordia para cada uno de nosotros, hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Pero hay otra dimensión de la duración de esta amistad con Dios. Y es que dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto de largos días, hermanos, no se refiere a días extensos o a muchos días o a una cantidad limitada de días. Es una expresión poética para referirse por toda la eternidad, sin fin, para siempre. Y es que, hermanos, nuestra relación con Dios no concluye el día que morimos. Eso es algo maravilloso también, es un pensamiento hermoso. ¿Cuál es esta casa de Jehová de la que habla este Salmo 23? Es la misma de la que habló Jesús en su sermón en el aposento alto en Juan 14. Dice Jesús a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La casa de mi Padre, que habló Jesús, es justamente esta casa de Jehová, hermanos. Esa mansión eterna y gloriosa con la cual disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. Hermanos, esto es algo maravilloso. Jesús, en su carta a los Corintios, hablando el apóstol Pablo sobre el tema de la resurrección, él dijo: si nuestra esperanza en Cristo solamente es para esta vida, entonces los cristianos somos la gente más digna de lástima. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta frase, hermanos, del apóstol Pablo? Si nuestra esperanza en Cristo solamente es para los días de esta vida, entonces los cristianos somos la gente más digna de lástima. Pero nuestra esperanza en Cristo no son solamente para estos días, sino es para toda la eternidad, hermanos. Tres verdades que nos confirman que nuestra necesidad espiritual está cubierta. Nada nos falta en cuanto a las necesidades espirituales si Jesús es nuestro pastor. La primera verdad: Dios me ha aceptado. Estoy reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Segunda verdad: Dios me ha hecho su amigo, me ha invitado a cenar, me sienta en su mesa, me ha dado acceso a su comunión. Y tercera verdad: Dios me ha hecho su amigo para siempre. Es decir, esta amistad no terminará nunca. La pregunta aquí es:
¿Tú ya eres una oveja de Jesús? ¿Puedes decir que Jesús es tu pastor? ¿O prefieres seguir siendo tú mismo tu propio pastor? Si tú eres tu propio pastor, te aseguro una cosa: tu vida va a estar llena de insatisfacciones, va a estar llena de necesidades y de infelicidad. Pero si Jesús es tu pastor, nada te faltará. No te faltarán pastos, no te faltará agua, no te faltará el confort, la restauración de tu alma, no te faltará la protección en el valle de la sombra de la muerte, y sobre todo, no te faltará nada en lo que a tu vida espiritual se refiere. Gozarás para siempre de una relación y de una amistad con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades maravillosas que nuestra mente apenas se alcanza a vislumbrar. Son profundas, Señor. Pero gracias porque entendemos que después de haber sido tus enemigos, ahora tú has preparado un banquete para nosotros, Señor. Nos has dado acceso a tu mesa. Nuestra copa no solamente está llena, sino que rebosa. Y tenemos acceso a esa copa de comunión, Padre, porque tu Santo Hijo, en obediencia a ti, Señor, bebió la copa de tu santa ira por nuestros pecados. Gracias por esta hermosa verdad, Señor. Gracias porque esta relación de amor y de amistad que tú has provisto con nosotros, Señor, nunca terminará. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti la gloria, a ti la honra. En Cristo Jesús. Amén.